Saludos a las compañeras y compañeros de luchas políticas e intelectuales de América Latina. En España tenemos tres heridas, una herida colonial, una herida territorial y una herida social que arrastramos desde el siglo XIX. La herida colonial tiene que ver con un imperio que fue temprano, que se perdió temprano y que no ha sido asimilado y que lleva, a diferencia, por ejemplo, del colonialismo inglés, a tener un cierto complejo, que lleva una relación muy paternal con América Latina, con África y una relación de subordinación con Europa. La herida social tiene que ver con que mientras que en Europa estaba desarrollándose el Estado social, a comienzos del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, aquí teníamos dos dictaduras, la de Primo de Rivera y después la de Franco, que hicieron que el Estado social nunca se desarrollara y que a día de hoy tenemos el Estado social más débil del entorno de lo que llamamos la Unión Europea de los 15. Y la tercera herida es la herida territorial, que tiene que ver con un país que se creó por agregación en la llamada Reconquista y que al construirse desde una idea imperial de los reyes católicos primó, como todos los imperios, una filiación ideológica débil, en este caso a través del catolicismo, y una dependencia vasallática en términos de impuestos. Los reyes católicos exigieron catolicismo, pero no construyeron nación. Y eso permitió que en el conjunto de la península se desarrollaran naciones. Evidente en el caso de Portugal, evidente en el caso de Cataluña, del País Vasco, pero que no pudieron, por los desarrollos históricos, constituirse como propios estados. Bien, esas tres heridas las hemos confrontado desde hace mucho tiempo desde las fuerzas políticas de la izquierda y ese sector amplio de lo que podríamos llamar posizquierda, ya que no está muy claro hoy en día qué es la izquierda, cuando de izquierda son gente como la socialdemocracia europea que hace las mismas políticas que la derecha. En España, ahora mismo, el gobierno catalán siempre ha estado al lado de la derecha española en la herida social y en la herida colonial. Y solamente la herida territorial ha mantenido cierta equidistancia, sin olvidar que el actual gobierno catalán siempre ha apoyado, cuando se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, a los gobiernos del Partido Popular y del PSOE en Madrid cuando lo necesitaban en términos electorales en el Parlamento. Solamente a través del debilitamiento de Convergencia Democrática de Cataluña por dos razones. Una, haber sido los ejecutores de la crisis. Los responsables en Cataluña de los recortes han sido el partido que hoy representa al señor Puigdemont, presidente de la Generalitat. Y el segundo elemento muy relevante han sido los casos de corrupción que han atravesado a Convergencia Democrática de Cataluña hasta el punto que ha tenido que desaparecer como partido y reinventarse en el PDeCAT, en el Partido Democrático de Cataluña, para intentar dejar atrás toda esa estela de corrupción terrible que compartía con el Partido Popular y con el Partido Socialista. En Europa no ha habido nunca un proceso de independencia, nunca que no haya sido por acuerdo o a través de algún tipo de guerra. En España no queremos guerra, por lo menos yo no quiero guerras. Podemos no quiere guerras. Y a veces hay desde perspectivas académicas muy frívolas peticiones de guerra desde nuestros cómodos despachos universitarios. Seamos cuidadosos con esas cosas. A día de hoy, más de la mitad de las catalanas y de los catalanes no quieren la independencia. Por tanto, cuidado con ese riesgo de que por hacer valer nuestras posiciones intelectuales, por ejemplo, que tienen el marco colonial como un eje central, creamos que una minoría tiene mayor fuerza que una mayoría a la hora de reclamar determinados derechos, por ejemplo, el derecho de la independencia. Podemos, desde que nació, ha reclamado como un eje central de su trabajo el derecho a decidir. Es decir, hemos defendido en todo el Estado, no solamente en Cataluña o el País Vasco o Galicia, sino también en Castilla, en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, hemos defendido el derecho a decidir con todas sus consecuencias, con todas. Y por tanto hemos sido capaces, que eso demuestra que hay una España que está cambiando, que en torno a un 40% del conjunto del Estado ya esté a favor del derecho a decidir, cosa que era inédita. Y eso ha sido posible gracias a que Podemos ha defendido el derecho a decidir, con todas sus consecuencias en el conjunto del Estado. Y eso es de honestidad reconocérselo. Nosotros hemos entendido que como formación política era esencial tanto los derechos civiles como los derechos políticos, pero como los derechos sociales sin olvidarlos, cosa que hace mucho el neoliberalismo. Igual el neoliberalismo colonialista o decolonialista, porque a veces se equiparan. En ese sentido hemos planteado que había que solventar de una vez por todas el tema identitario, que había que dejar de hablar de identidad y para eso lo mejor era que votase el pueblo de cualquier
nacionalidad histórica española, cuál era su imbricación en el conjunto del Estado. Y por eso hemos dicho desde el comienzo que teníamos que solventar la herida territorial para poder enfrentar en tiempos del modelo neoliberal la herida central, que es la herida social, donde estamos regresando al siglo XIX, por ejemplo, en derechos laborales. Qué curioso que ahora en Cataluña el gobierno de Puigdemont, que ha sido el principal actor de recortes neoliberales, esté defendiendo romper con la legalidad constitucional española en nombre del derecho a la identidad. Reconocemos el derecho de los catalanes y las catalanas a decidir libremente, desde el principio, cuál es su inserción en el conjunto del Estado. Pero entendemos que es estúpido, aunque lo defiendan académicos desde su comodidad, de su despacho, la vía de la fuerza. Entendemos que en España no va a haber ninguna independencia, ninguna por la fuerza, ninguna, porque no lo permite la Unión Europea, porque la mayoría de los catalanes no la quieren y porque la mayoría de los españoles tampoco. Y por tanto, parece inteligente buscar líneas de acuerdo para que los catalanes y las catalanas puedan establecer con libertad cuál es su engarce en el conjunto de España y podamos no perder de vista los derechos sociales, cosa que históricamente siempre ha perdido de vista el actual gobierno de Cataluña. Por tanto, creo que igual que ayer nos manifestamos en la Puerta del Sol protestando porque el Partido Popular en su lucha contra los independentistas está quitándonos derechos civiles al conjunto de los españoles. Y salimos a la calle al lado del Partido Democrático de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, de los partidos independentistas, salimos a la Puerta del Sol de Madrid a protestar contra los recortes en el Estado de Derecho que pone en marcha el Partido Popular. Porque somos conscientes de que el Partido Democrático de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña están fuera de la Constitución, pero están fuera de la Constitución respecto de artículos viejos. Si en España la participación pudiera aplicarse como en otros países, no estarían fuera de la Constitución, pero hoy están. Pero no se nos olvida que también están fuera de la Constitución los responsables del Partido Popular que están frenando la libertad de expresión, frenando la libertad de imprenta, frenando la libertad de reunión, ganando elecciones de una manera fraudulenta con dinero negro, teniendo ministros reprobados, impidiendo que la justicia tenga independencia para actuar. Y que, por tanto, igual que el gobierno de Puigdemont está fuera de la Constitución, el gobierno de Rajoy está fuera de la Constitución. ¿Cómo solventamos este reto que no nos lleve a una situación de violencia? Hemos planteado un encuentro este domingo de parlamentarios, estatales, municipales, autonómicos, de alcaldes, de cargos públicos donde han decidido estar los independentistas. Por tanto, quien está criticando a Podemos por no estar apoyando el derecho a decidir, debiera informarse un poquito más para saber que el gobierno independentista de Cataluña va a ir este domingo a una reunión convocada por Podemos para dialogar y encontrar una salida negociada al legítimo derecho de los catalanes y catalanas de escoger cuál es su implantación en el conjunto del Estado. Pero no vamos a olvidar en ningún momento de que detrás de cualquier decisión política también están los derechos sociales, cosa que a veces algunos se olvidan. Creemos que estamos en un momento donde se demuestra que la Constitución del 78 ha agotado sus posibilidades, que tenemos que ir a un proceso constituyente. Lo hemos dicho desde el comienzo. Y hace falta inteligencia, hace falta diálogo, hace falta sosiego. Y sería bueno que nadie, por intentar hacer valer sus concepciones intelectuales y pretender reforzarlas, eche gasolina a este fuego. Necesitamos gente que ayude a que el derecho a decidir sea una realidad, y no gente que busque otro tipo de intereses, que solamente sirven, ya digo, para que sus condiciones epistemológicas tengan fuerza sin mover un dedo de la mano. Creo que vivimos en mundos convulsos, vivimos en mundos atravesados por brutalidades medioambientales, de racismo, de brutalidad, de explotación, y por tanto hace falta mucha inteligencia y los académicos tenemos la obligación de poner la sensatez que no está poniendo este mundo. Y por tanto invito a todos los amigos y amigas que tienen una voluntad emancipadora que se informen bien antes de criticar, por ejemplo, a Podemos, que está siendo ahora mismo la fuerza política que está poniendo sensatez en el debate territorial y en la exigencia que respetamos de los catalanes y las catalanas de escoger cuál es su inserción en el conjunto del Estado. Y que somos los que estamos confrontando de manera más decidida, con una moción de censura incluso, al gobierno del Partido Popular que sabemos que está vaciando nuestra democracia. Un saludo.